Buenas tardes, mi nombre es Luis Felipe Rojas y estoy en compañía de mi compañera Julieta Andrea Jiménez. En este momento vamos a hablar sobre un caso que está en la justicia internacional de orden universal sobre el caso de Nidia Erika Bautista. El caso de Nidia Erika Bautista de Arellana es un caso que lo recibió el Comité de Derechos Humanos suscrito al Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos que está dado en las Naciones Unidas. Este caso es muy interesante porque trata sobre un activista del M-19 quien murió en Colombia en situaciones que, si bien ya se tienen claras, pues fue presuntamente torturada y puesta en libertad tras firmar una declaración en la que afirmaba que había sido bien tratada durante la detención. Sin embargo, el 30 de agosto de 1987, Nidia Bautista fue secuestrada nuevamente de la vivienda de su familia en Bogotá y, según testigos presenciales, fue obligada a subir a un jeep por 8 hombres armados que vestían de civil, hechos en el cual uno de los testigos anotó el número de la matrícula del jeep. Entre tanto, el 12 de septiembre de 1987 se encontró el cadáver de una mujer en la municipalidad de Guayabetal, en el departamento de Cundinamarca. El certificado de defunción expedido antes del entierro del cadáver en el cementerio de Guayabetal señalaba que se trataba de una mujer de 35 años que llevaba un vestido blanco con lunares azules y un bolso blanco con los ojos vendados, las manos atadas y la cara mutilada. Según la autopsia, la víctima había recibido un tiro en la cabeza. No se hicieron otras gestiones para identificar el cadáver. Luego, ya el 14 de septiembre de 1987, el incidente de Guayabetal se remitió con un certificado de defunción al juez de instrucción de la municipalidad, quien el 8 de octubre de 1987 comenzó la investigación del caso. A comienzos de 1990, la familia de Nidia se enteró de una mujer que estaba como no identificada y que había sido enterrada en Guayabetal, y que las características que se conocían correspondían a las de Nidia, pues eran similares. La familia ejerció considerables presiones y finalmente la División de Investigación de Especiales de la Procuraduría General de la Nación ordenó el 16 de mayo de 1990 la exhumación del cadáver, lo cual se llevó a cabo el 26 de julio de 1990. La hermana de Nidia identificó trozos de ropa, el bolso y un pendiente, y el 11 de septiembre de 1990 los médicos forenses confirmaron que los restos sí correspondían a Nidia Bautista. El abogado quien llevó la demanda o la denuncia ante este comité denunció la grave negligencia mostrada por las autoridades colombianas en el trámite del caso de Nidia. Señaló que las autoridades en ningún momento investigaron debidamente los hechos y que la coordinación entre las distintas autoridades interesadas dejaba mucho que desear. Así, una vez cuando se destituyó del cargo al jefe de la División de Investigaciones Especiales, no se hizo ningún seguimiento del caso, a pesar del testimonio del señor Garzón, quien había dado fe y testimonio de quienes habían sido los integrantes que habían secuestrado a Nidia de manera infortunada. La familia de Nidia ha tenido que recurrir a organizaciones no gubernamentales para saber si se han adoptado las medidas necesarias para enjuiciar a los culpables. A este respecto, se señala que en febrero de 1992 una organización no gubernamental recibió información en el sentido de que se habían reabierto el caso, que se habían instruido procesos disciplinarios y penales contra el coronel Belanda y Hurtado y que se habían iniciado investigaciones acerca de la presunta participación de otras personas. Se afirma en este caso que hay unos hechos que constituyen violaciones por parte de Colombia al artículo 2 en su párrafo 3 y al artículo 6 en su párrafo 1. Además, los artículos 7 y 14 del pacto. En 1990, la División de Investigaciones Especiales
abrió digámoslo, un nuevo expediente luego de que se encontrara el cadáver de la víctima. Y el 22 de febrero de 1991 la división recibió la declaración testimonial del señor Garzón. Entonces el señor Garzón era miembro del Ejército Nacional Colombiano y según el Estado parte, el testimonio de él nunca pudo corroborarse y el Estado parte hizo notar que en la actualidad desconoce el paradero del señor Garzón. Al saber esto, en la denuncia el comité consideró que las pretensiones aducidas por la familia en virtud de los artículos 6, 7 y 14 del pacto habían quedado suficientemente demostrados a los efectos de la admisibilidad e hizo notar que los hechos sometidos al comité también parecían suscitar cuestiones de relación con los artículos 9 y 10. Puntos destacados de decisiones que se tomaron cuando la Procuraduría Delegada abrió los expedientes sobre violaciones o defensa de los derechos humanos, pues se tiene que la Procuraduría rechazó la defensa alegada por el coronel de ese momento de la brigada que secuestró a Nidia, que era Belandia Hurtado, y que si bien se hizo una acción disciplinaria, él la aducía que estaba prescrita y que la Procuraduría Delegada para la Defensa de los Derechos Humanos no era competente para entender el caso. También se rechazó en la defensa similar que presentó otro de los vinculados, que era el sargento Ortega Araque, quien era el que manejaba el jeep en el día del secuestro. La Procuraduría Delegada también caracterizó que el fenómeno de las desapariciones forzadas en general era una violación a los derechos humanos más fundamentales consagrados en los instrumentos internacionales de derechos humanos como el derecho a la vida, el derecho a la libertad y la integridad personal, que eran considerados como normas del jus cogens o del derecho consuetudinario de los pueblos. Basándose en las pruebas que tuvo ante sí, la Procuraduría, que fue quien llevó pues como de manera accionaria o de manera que obtuvo resultados de las investigaciones, consideró que la captura de Nidia Bautista fue abiertamente ilegal, por cuanto no existía, primero, ni orden de captura y segundo, no fue sorprendida en ninguna flagrancia ni cometiendo delito alguno, simplemente fue un acto de persecución, y que esta desaparición se debe imputar a los agentes del Estado que no informaron acerca de esta detención de la víctima y de su paradero, pese a las investigaciones iniciadas y realizadas por las autoridades militares para ubicar a la señora Bautista. Hay que resaltar que sobre la retención de Nidia no se informó a ninguna autoridad y tampoco apareció registrada en ningún libro. Esta Procuraduría también informó que al no haber evitado la desaparición y muerte de Nidia Bautista, el señor Belandia Hurtado había violado los derechos de la señora Bautista. Artículos consagrados en la Constitución colombiana en los artículos 2, 5, 11, 12, 16, 28, 29 y 30 y de la Convención Americana los artículos 3, 4, 6, 7 y 17. También sobre el Pacto Internacional de los Derechos Civiles y Políticos, la Procuraduría alegó que se habían violado los artículos 6, 9, 14 y 16 y se llegó a unas conclusiones análogas con respecto a la responsabilidad del sargento Ortega Araque. En particular, la Procuraduría rechazó la defensa, como anteriormente lo mencionamos, del señor Ortega, ya que él informó que había acatado la orden de un superior, pero la Procuraduría informa que la obediencia no podría ser ciega, o sea, él tendría que ser también responsable. Luego de haber pasado esta etapa en la Procuraduría, el proceso se llevó a la jurisdicción administrativa y se llevó el 22 de junio de 1995, donde sentenció este tribunal que consideró probado que Nidia Bautista
fue secuestrada el 30 de agosto de 1987 y que posteriormente fue torturada y asesinada, y concluyó que las pruebas que tuvo ante sí demuestran plenamente la responsabilidad de las Fuerzas Armadas en los hechos que condujeron a la muerte de la víctima. A ese respecto se hace referencia al procedimiento pendiente ante la Procuraduría Delegada para la Defensa de los Derechos Humanos. El abogado de la familia de Nidia, y en particular su hermana, siguen siendo a la fecha, a la actualidad, estamos hablando de 2022, de actos de intimidación y hostigamiento, porque pues a la fecha, si bien se llevó a la justicia, digamos, disciplinaria y administrativa a los supuestos responsables de estos actos contra Nidia, aún no se ha obtenido justicia, digámoslo así, penal. El abogado señala, el abogado de las víctimas, que si bien se ordenaron unas destituciones como la del señor Velandia Hurtado para que saliera a las Fuerzas Armadas, las autoridades incluso lo ascendieron a general de la brigada, y en la primera semana de agosto de 1995 injustamente le concedieron la orden de mérito militar José María Córdoba, lo cual fue realizado mediante un decreto firmado por el presidente de la República, y que pues esto es una aberrante forma de manera en la que el Ejecutivo no le importan los hechos que hayan cometido sus Fuerzas Armadas. Esto es interesante y pues seguirá siendo tema de debate. Dando continuidad a lo ya expuesto por el compañero Luis Felipe, entonces se tiene que a través de una acción de tutela la hermana de Nidia Bautista, esta es Janet Bautista, insistió en que el caso se reabriera y regresara a la justicia ordinaria, y fue solo hasta el año 2000, en el mes de junio, la Corte Constitucional le dio la razón. Sin embargo, ya en ese momento habían prescrito los delitos de tortura y de secuestro. Ahora, la única opción que tenía era seguir adelante en la pesquisa por la desaparición forzada. Y es por esta razón que en diciembre del 2002 fue necesario volver a ratificar que los restos enterrados en el cementerio Guayabetal correspondían efectivamente a la señora Nidia Bautista. Ahora, en enero del 2003, después de 16 años de persistencia y de lucha por parte de la familia de Nidia, la familia recibió los restos de la misma. Ahora, fue apenas en el 2017 que vino a pronunciarse la Corte Suprema de Justicia, la cual aceptó revisar el caso. Fueron casi 3 años para su decisión, desde el pasado 29 de abril del 2020. Ya no habrán más testimonios, que fue lo que indicó Bernardo Garzón Garzón, al menos en este caso, y ya no tenía marcha atrás. No se podían buscar nuevas pruebas porque el debate ya había quedado agotado. Janet Bautista tuvo que esperar muchos años para que le reconocieran también su calidad de víctima y parte civil en el engorroso expediente. No obstante, fue pionera de la lucha contra la desaparición forzada en Colombia, y esa insistencia también contribuyó a que después de 2 intentos fallidos, por fin se expidiera en el año 2000 una ley contra la desaparición en Colombia. Con el paso de los años, uno de los rostros que se ha configurado como una bandera de la detención y la desaparición forzada en Colombia es la de Nidia Bautista, que desapareció el 30 de agosto de 1987. Cabe resaltar que fue una joven bogotana, tenía para ese entonces 33 años, socióloga, economista, lectora y estudiosa del canon. Dentro de su corta vida, dirigió el periódico Aquelarre,
Participó también en 1984 en el sindicato del Instituto Nacional de Radio y Televisión de forma pues activa. A pesar de todo lo anteriormente relatado, el crimen sigue en impunidad, gracias a que Belande Hurtado ha apelado a recursos jurídicos para no ser detenido. Incluso en el 2013 se anuló la orden de destitución pese a la gravedad de las imputaciones por detención, desaparición, tortura y asesinato. Para ese entonces la Procuraduría señaló que tenía vínculos con paramilitares y lideraba el grupo Muerte a Secuestradores. Es preciso indicar también que en el nombre de Erika Bautista se creó una fundación en el año de 1999 por su hermana Janet Bautista, que es una entidad con enfoque de género que pretende conmemorar a las mujeres colombianas que militan con coraje por la defensa de los derechos humanos y están en contra de la desaparición forzada. Junto a ello, agrupa mujeres sobrevivientes víctimas de este delito y las convierte en sujetos sociales, labor que le mereció el Premio de Derechos Humanos Antonio Nariño. Y es así como cada año, exactamente cada 30 de agosto, la imagen de Nidia Erika Bautista vuelve a las calles como representación de esos rostros desaparecidos por la violencia y la revictimización por la injusticia de este país. En la conmemoración del Día Internacional de las Víctimas de Desaparición Forzada, esto y los miles de casos que reposan en los expedientes judiciales reflejan además los desafíos, retos y alcances de la paz, así como las exigencias institucionales y legislativas al Estado colombiano, sobre los cuales no ha podido responder hasta la fecha.